Muy interesante esta charla con José María Lasalle. Como se ha comentado, él es consultor, profesor universitario, escritor, ha tenido también experiencia en política como secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, y como escritor acaba de publicar un libro que se llama Civilización Artificial, que yo creo que sintetiza perfectamente la idea de civilización, humanos, personas y artificial, todo, vamos, máquinas, automatización, lo digital. Cuéntanos, para empezar, un poco cuál sería un poco el concepto, la percepción tradicional de lo que es un humano y cómo le puede afectar la idea de la inteligencia artificial, los procesos de tecnología y automatización. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, gracias por poder participar en este summit sobre inteligencia artificial que organizáis desde Forbes y gracias por tus palabras de presentación, ¿no? Bueno, yo creo que el reto precisamente que nos plantea la inteligencia artificial es cómo ser capaces de establecer una complementariedad entre lo que el ser humano puede aportar con su inteligencia y, por tanto, con el trabajo intelectual vinculado a esa inteligencia y el trabajo intelectual que va a desarrollar artificialmente la inteligencia artificial y que se supone que tiene unas capacidades que nacen de tratar de imitar las capacidades de la inteligencia humana sin sus errores o sin las tendencias a llevar a cabo cálculos, análisis, interpretaciones, desarrollos cognitivos que pueden tener fallos o propensiones al error. Entonces, la clave de una adecuada complementariedad es cómo conseguimos que la relación entre el humano con la actividad intelectual que ha venido desarrollando y la inteligencia artificial con las enormes capacidades que incrementalmente son muy superiores a las que el ser humano ha tenido o podría haber llegado a tener nunca en su desarrollo cognitivo, son lo más amigables posibles en términos éticos, en términos en los que la inteligencia artificial siempre necesite la complementariedad decisoria del ser humano. Es decir, que salvaguardemos que el hombre sigue siendo la medida de todas las cosas, también en la relación con la inteligencia artificial, y que no se produzca una inversión de la relación, y que la máquina, en este caso la inteligencia artificial, pase a desempeñar el papel de ser la medida eficiente de las capacidades cognitivas que, humanas y artificiales, se pongan conjuntamente para desarrollar un proyecto, para desarrollar un objetivo, el que sea. A mí, cuando se habla de la dualidad entre lo humano y lo sintético, siempre me viene a la cabeza muchas películas de ciencia ficción. Soy aficionado a la ciencia ficción, pienso en los clásicos como Asimov o Philip K. Dick, y siempre se habla de que en el futuro a lo mejor un robot, una máquina, va a ser indistinguible de un ser humano, y al revés, el ser humano puede tener la idea de robotizarse, ¿no? Entonces, el problema es que ya no esto es ciencia ficción, sino que empieza a ser presente y muy posiblemente en los próximos años pues, sea costumbrismo casi, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, ¿cuáles son los peligros, los desafíos de esta relación entre la inteligencia artificial y lo humano? Bueno, decía precisamente Isaac Asimov en Yo, Robot que lo único inevitable, y lo decía en 1950, es decir, poco tiempo después de que arrancara el desarrollo de la inteligencia artificial con Turing, decía Isaac Asimov que lo único inevitable en el futuro son las máquinas. Y yo creo que ese es un presupuesto que hay que tener ya sobre la mesa. Llevamos mucho tiempo trabajando en el desarrollo de una civilización artificial, donde evidentemente los seres humanos tenemos una capacidad de control sobre los desarrollos que se están produciendo alrededor de la elaboración de algo que es inédito en la historia del pensamiento humano, y es que ya hay un conocimiento artificial. La epistemología y, por tanto, la capacidad de conocimiento siempre estuvo en manos de seres humanos. Ahora no estamos hablando de gestionar información, sino que estamos hablando de generar un conocimiento algorítmico, un conocimiento que tiene una capacidad de sustitución del conocimiento humano y en una incrementalidad absolutamente insospechada para las capacidades humanas. En ese escenario, el peligro fundamental al que
podemos abocarnos en caso de que no seamos capaces de desarrollar una gobernanza adecuada que no solamente incida en los aspectos críticos, en el sentido de vamos a desarrollar un modelo de control de riesgos que garantice un uso eficiente de esta tecnología que debemos mantener en todo momento en los rieles de una condición facilitadora, sino pensar en una gobernanza equitativa, es decir, una gobernanza en la que la regulación sea importante y una regulación que tenga muy claro un protocolo de respeto a lo que representa la autenticidad de lo que es digno en el ser humano, entre otras cosas, la capacidad superior de decisión, que es algo que en ningún momento el ser humano puede renunciar a seguir ejerciendo en su relación con las máquinas y concretamente con la inteligencia artificial. Esa capacidad de supervisión debe ser preservada porque si no corremos el riesgo, que yo creo que este es el principal riesgo, de la sustitución. Es decir, creo que es un dato que no hay que eludir ni hay que quitarnos del horizonte pensando que estamos introduciendo un dibujo distópico o apocalíptico. No. En cualquier análisis de contingencias y en cualquier desarrollo de un pensamiento estratégico tienes que evaluar, evidentemente, los riesgos a los que te puede llevar un desarrollo que no contemple las posibilidades de desvíos en los protocolos y en la gestión de esas posibilidades alrededor de las cuales estás aportando. Y creo que el riesgo de la sustitución es un riesgo real, porque si la revolución industrial liberó al ser humano del trabajo físico y habilitó un espacio para que desarrollara el trabajo intelectual, dándole capacidad para que afirmara cosas que técnicamente requerían un expertise en la abogacía, en la salud, en la ingeniería, en la arquitectura, en la administración, hasta en la política, en la seguridad, nos encontramos con que ahora ese trabajo intelectual con el expertise que atribuíamos al ser humano puede incrementalmente hacerlo mejor y más eficientemente la inteligencia artificial. Y estamos todavía empezando, entre comillas, con desarrollos como la inteligencia artificial generativa que puedan conducirnos a una inteligencia artificial general o dentro de 30 años a una inteligencia artificial fuerte que pudiera desarrollar estados mentales. Con lo cual, ese es para mí el principal peligro que deberíamos identificarlo correctamente y claramente diseñar los mecanismos para no poder incurrir en ese riesgo. Hace ya algunos años publicabas Ciberleviatán, otro libro que es un poco sobre los peligros del autoritarismo, digamos, tecnológico. Tienes experiencia en política, hablas de regulación. ¿Realmente es factible que los gobiernos, que los estados, cómo se pueden introducir a la hora de regular inteligencia artificial cuando estamos hablando de empresas, de compañías, de grandes corporaciones que son, al final y al cabo, también estamos en un mundo occidental del liberalismo económico? Hay un problema y es que sobre la lógica del mercado y del funcionamiento autorregulatorio que tiene el mercado y que responde a los parámetros del liberalismo, que el liberalismo es regulatorio en la medida en que busca atribuirle al gobierno, a un gobierno mínimo, la capacidad para intervenir en el mercado y garantizar las reglas de juego, que no es un tema pequeño, sino que es un tema muy importante, ¿no? Si queremos que el funcionamiento espontáneo del mercado sea capaz de garantizar una política relativamente objetiva de precios. Pero esa situación, como digo, se puede ver alterada y se está viendo alterada en primer lugar por un factor geopolítico de competencia entre Estados Unidos y China, que claramente han identificado la inteligencia artificial como el mascarón de proa de la lucha por la hegemonía planetaria. Las dos grandes superpotencias son plenamente conscientes de que quien primero alcance una inteligencia artificial más sofisticada y elaborada que su competidor, no sé si alcanzando una inteligencia artificial fuerte en 20 años, tendrá empresas infinitamente más competitivas que su contrario
ejércitos con infinita capacidad letal sobre su contrario y, por supuesto, gobiernos con mucha más capacidad de control social sobre su contrario o enemigo sistémico. Y este es un dato fundamental si queremos evaluar que la capacidad para dejar que las cosas funcionen sin regulación es un riesgo. Es verdad que a ver quién mete en cintura a dos gigantes como Estados Unidos y China. A ver si Europa es capaz, con un reglamento de inteligencia artificial, introducir un estándar regulatorio parecido al que hace unos años introdujo con el reglamento de datos, que ha conseguido generar un estándar global. ¿Será capaz de conseguirlo? No lo sabemos. Pero está claro que esta competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, en la que hay factores que están provocando, en mi opinión, un calentamiento geopolítico a nivel global que incide en las materias primas críticas, en las tierras raras, en la energía, en fin, en toda una serie de factores que son fundamentales en lo que todos tenemos claro, y es que en la evolución exponencial de la inteligencia artificial vamos a atravesar un proceso de transiciones críticas. Y en esas transiciones críticas que van a afectar al mundo del trabajo, al mundo de la educación, al mundo de la gobernanza, o hay regulación o la autorregulación no va a servir. Y pongo como único ejemplo el caso concreto de las armas letales autónomas, que son inteligencias artificiales aplicadas a la guerra. Ahora mismo, hace unos días, se ha celebrado en Viena, a instancias del gobierno austríaco, el primer congreso internacional sobre esta materia, donde se pone de manifiesto el riesgo que puede significar, rompiendo y vulnerando completamente el derecho humanitario bélico, la introducción de este tipo de armas, que son desgraciadamente cada vez más habituales, como vemos en Gaza o como se está viendo en Ucrania o se vio hace nada en Nagorno-Karabaj, en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, que ha hecho posible que Azerbaiyán se despachara a los armenios en cuestión de días, precisamente por el uso masivo de drones y por inteligencia artificial aplicada en armas letales, ¿no? En fin, esto sí, es... Me estaba recordando un poco cuando hubo también la bomba atómica, Oppenheimer, que estaba tan de moda el año pasado con la película, un poco también la ética respecto a la energía nuclear, ¿no? Cómo es la utilización. Bueno, perdón. Otro tema, pasamos de los estados al individuo. Se hablaba de datos, se ha hablado en este foro de que la inteligencia artificial, la gasolina que la mueve son los datos. Y al final los datos son datos personales, ¿no? También estamos dispuestos a ceder nuestros datos, nuestra privacidad, parte de nuestros derechos por tener mayor tecnología, por tener mayor disfrute o más comodidades, ¿no? Desde este punto de vista también, ¿qué problemas genera respecto a este debate? Bueno, claro, los datos es la clave, y más que los datos, el control sobre los datos plataformizados, es decir, en la medida en que la empresa se plataformiza y va incorporando en su transformación digital los mecanismos de un diseño de plataforma, implica un control sobre sus datos. Es verdad que hemos aceptado todos pulpo como animal de compañía, diciendo que los datos están anonimizados, garantizamos la privacidad y la intimidad, y es verdad que eso sucede, pero todos sabemos que el valor privado, individual de los datos es irrelevante. No es irrelevante para ti aisladamente, pero en términos globales es irrelevante porque fundamentalmente el valor del dato es el valor del dato agregado. Y hay una tendencia, y lo explica muy bien Lina Khan en el ensayo que dedicó ya hace tiempo a la paradoja de Amazon, que para mí es uno de los ensayos más interesantes desarrollados por la que actualmente es la presidenta del Comité de Competencia o la Cámara que regula la salvaguarda de la competencia en el mercado norteamericano, y que hasta el momento está siendo fallida en sus iniciativas para conseguir que la legislación antitrust en Estados Unidos consiga meter en cintura a las grandes corporaciones tecnológicas, tal y como sucedió a finales del siglo XIX con las grandes
empresas financieras, del petróleo, de los ferrocarriles, etcétera, que fueron divididas, parceladas para garantizar la independencia del mercado frente a sus prácticas colusorias, pues en ese ensayo, como digo, de Lina Khan, se explica claramente que hay una lógica en el modelo de gestión de los datos en una plataforma que tiende a la hegemonía. Es decir, que los datos llaman a la absorción de más datos. No que uno se convenza de que los datos que gestiona le proporcionan una analítica idónea para gestionar eficientemente su modelo de negocio, sino que los datos magnetizan más datos y abren desde un vector que puede ser el de la logística o que puede ser el de la cobertura financiera, herramientas de expansión, de control sobre otros datos añadidos y agregados a ese surco, a ese vector de datos. Y que, por lo tanto, hay una lógica hegemónica, expansiva, que si no se controla, plantea claramente problemas colusorios y de concentración de poder. Entre otras cosas porque el modelo, tal y como Lina Khan plantea en su reflexión, busca al final la exclusión de la competencia. La mejor manera de garantizar servicios accesibles a todos, acercando los precios a la gratuidad, es eliminando la competencia. Pero si eliminas la competencia, creas el monopolio. Y como dijo Adam Smith, uno de los padres del pensamiento liberal, y lo repite muchas veces en La riqueza de las naciones, el peor de los despotismos es el despotismo del monopolio. Por eso los monopolios tienen que ser regulados y tienen que ser evitados. Este es otro de los riesgos que pesan cuando hablamos de los datos sobre ellos. Nos queda ya muy poco tiempo ya para terminar. Se hablaba de la relación, bueno, un poco sí podríamos ser utópicos o distópicos respecto al futuro de la inteligencia artificial. Seamos positivos, optimistas. Hay áreas como el medio ambiente, la salud, en la que puede ser muy interesante la inteligencia artificial. Ya para terminar, un poco tu idea de futuro sobre esta relación de la inteligencia artificial y el ser humano. La inteligencia artificial puede garantizar una humanidad aumentada y, por lo tanto, la capacidad del ser humano para, colocándose sobre los hombros de un titán que es la inteligencia artificial, mirar mucho más lejos de lo que nunca hasta el momento ha sido capaz de mirar el ser humano. Pero para eso hace falta perder el miedo a la altura y comprender también tus propias limitaciones. El ser humano puede utilizar la inteligencia artificial para mejorar la salud y lo está haciendo. No puedes entender los análisis de contraste ya sin inteligencia artificial. Puede mejorar enormemente la movilidad. De hecho, no podríamos entender la gestión de nuestras macrociudades sin una inteligencia artificial aplicada, o las finanzas, incluso el derecho, en el sentido de que hoy, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo norteamericano desarrollan toda la búsqueda de los precedentes judiciales a través de la inteligencia artificial de IBM Watson y, por lo tanto, le están permitiendo a un magistrado conocer la racionalidad jurídica que acompaña a un caso concreto sin una oficina, sino con una sola aplicación de inteligencia artificial. Todos estos factores, en el ámbito de la educación, imaginémonos la capacidad de recrear inmersivamente pues, lo que representaron los idus de marzo y que alguien que está estudiando la historia de Roma pueda ver en tiempo real, dentro de una realidad inmersiva gestionada por una inteligencia artificial, lo que representó el asesinato de César, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las aplicaciones son inmensas, pero evidentemente requieren una capacidad de control, de supervisión, que yo planteo en el libro que no solamente es la ética, sino que debe ser también la moral. Tenemos que identificar claramente cuál es el sentido y, por tanto, el bien común, el bien que quiere mejorar nuestra vida, a la que queremos dedicar la inteligencia artificial. Pues nada más. Muchas gracias por estos minutos y damos ya por terminado. Entonces. Un aplauso para José María, Daniel, muchísimas gracias a los dos